Abrimos GeoGebra Clásico. Cerramos esta ventana y vamos a abrir la vista. Vemos que tenemos la vista algebraica abierta, aquí está abajo en la línea de entrada. Esta es la vista gráfica 2D, y vamos a abrir también la vista gráfica 3D. Vamos a empezar a dibujar superficies de revolución. Para ello, volvamos a una actividad anterior en la que teníamos un segmento en el que girábamos alrededor de uno de los ejes. Vamos a dibujar un segmento, por ejemplo, este segmento, el AB, y vamos a hacerlo girar alrededor del eje X, el eje OX. Este es el eje OX. En 3D, el eje X o X es la línea roja, el eje X, el verde es el eje Y y el vertical, el azul, es el eje Z. Bien, pues vamos a hacer girar este segmento alrededor del eje OX. Para ello venimos aquí y vamos a crear la superficie, escribimos el comando superficie, nos aparecen varios, el que vamos a utilizar es este, curva, ángulo, recta. La curva va a ser nuestro segmento, F. El ángulo queremos que gire alrededor del eje X y dé una vuelta completa, luego el ángulo es 360 grados, pero lo vamos a escribir en radianes, 2pi. Y la recta va a ser el eje X, que se escribe de esta manera, E mayúscula, eje y X mayúscula. Le damos a Enter y aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestro cilindro, volvemos siempre a la flecha para podernos mover sin problemas y que no nos dibuje cosas extrañas. Tenemos que girar con la rueda del ratón para dimensionarlo y aquí tenemos nuestro cilindro. Si este segmento le hubiéramos dicho que girara alrededor del eje Y, ¿qué nos habría dado? Si vamos a girar, en realidad es como si tuviéramos un punto que está, este segmento, pero que está girando alrededor del eje Y en ese plano, en el plano justo de E igual 5. ¿Qué nos dará? Vamos a hacerlo, pero nos va a dar probablemente nos va a dar un círculo. Vamos a decir superficie, la curva vuelve a ser F, el ángulo también queremos que gire 2pi, y la recta ahora es el eje, E mayúscula, eje Y. Enter, y aquí lo tenemos. Vamos a ver mejor la vista gráfica, aquí vamos teniendo los distintos valores, vamos a no a borrar, simplemente a ocultar el cilindro y vemos que aquí nos ha dado efectivamente un círculo, dimensionamos y tenemos un círculo que fue el giro alrededor del eje Y. El eje Y, recordemos que es el verde. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a borrar vamos a borrar F y no es borrar, es ocultar. Vamos a dibujar un tramo de recta, que podría ser también un segmento, pero como estamos con funciones vamos a dibujar un tramo de recta. Y, por ejemplo, vamos a dibujar la recta, este trocito de recta, por ejemplo, este trocito de recta sería Y igual, o f de x igual a x más 5. Vamos a escribir aquí f de x igual, o en vez de f, para que no se nos confunda con la otra, vamos a dibujar g de x, x más 5. Y aquí tenemos nuestra recta. Pero claro, esta recta, en realidad nosotros no la queremos que gire toda, sino queremos en realidad que gire, por ejemplo, este trocito de aquí, o este trocito de aquí, este trocito de aquí. Si nosotros hacemos girar este trocito de recta alrededor del eje Y, por ejemplo, ¿qué nos va a dar? Un cono, efectivamente, pero primero tenemos que decirle que la queremos desde aquí hasta aquí. Esto podríamos haberlo hecho también con un segmento, pero como estamos con funciones, repito, vamos a hacerlo con funciones. Pues entonces en realidad lo que queremos es un trozo de esta recta que vaya desde x menos 10
hasta 0. O sea que desde menos 10 hasta 0, en X, nos queremos que nos dibuje ese trozo. Bueno, pues vamos a borrar este tramo y vamos a decirle, ya empezamos con funciones a trozos. ¿Cómo se hace esto? Pues escribimos sí, que es el comando sí. Podemos usar cualquiera de estos dos porque en realidad vamos a hacer lo que nos vaya interesando. ¿Cuál es la condición? Queríamos que la X fuera desde menos 5 hasta 0. No, dijimos desde menos 5 hasta 0, sí. Entonces decimos, si menos 5 es menor, y lo ponemos tal cual, menor o igual que X, y ya él va entendiendo, menor o igual que 0, menor o igual que 0, es decir, que si X está entre menos 5 y 0, entonces queremos que nos pinte la recta X más 5. Y esto simplemente es una función, en realidad es un trozo de función, y esto ya no nos interesa. Y ahí la tenemos. Aquí tenemos nuestra recta G dibujada. Bien, pues ahora si queremos que este trocito de recta gire alrededor del eje Y, le decimos superficie. ¿Quién es la curva que queremos que gire? G, un ángulo de 2π y la recta el eje Y. Aquí tenemos el cono. Aquí tenemos nuestro cono. Antes hablamos de ponerlo desde menos 10, pero bueno, aquí está nuestro cono. ¿Que queremos poner este cono de otro color? Pues vamos a de otro color o de otra manera, vamos a la configuración y le decimos que el color lo queremos, pues no sé, azul, lo queremos totalmente opaco. Vamos al estilo. Es muy inconveniente que en el caso de superficies pongamos el grosor del trazo a 0 y en velocidad, en vez de velocidad, ponemos calidad para que nos lo pinte lo mejor posible. Y aquí tenemos nuestro cono. Ahora siempre podemos decir que, bueno, por ejemplo, queremos que en vez de menos 5, como dijimos antes, empezara en menos 10. Pues podemos venir a donde está la definición de la función, que es esta. Aquí entramos y aquí ponemos menos 10. Y aquí nos lo ha dibujado. O sea que siempre podemos volver, con mucho cuidado, sobre el elemento que queramos y cambiar las condiciones. Bueno, pues para que nos quede más chulo podemos quitar los ejes, podemos quitar la cuadrícula. Perdón, esto era poner cuadrícula, podemos quitar el plano, no nos interesa que se vea G, bueno, y aquí tenemos nuestro cono. Bien, vamos ahora a dibujar una función a trozos. Ahora vamos a dibujar un trozo. ¿Cómo dibujamos? Pues igual que antes, que esto era un trozo, pero ahora vamos a poner pues 3 trozos. Vamos a dibujar una función un poquito más complicada. Vamos a llamarla H. No, entramos en sí, como antes, cualquiera de estas. La condición va a ser, vamos a escribir, entre menos 8 y 3, pues ponemos menos 8, menor o igual que X, menor que 3, por ejemplo, y queremos que nos dibuje una función exponencial 2 elevado a X, menos 4, menos 4. Bien, queremos ahora que entre 3 y 7, entonces escribimos que 3 menor o igual que X menor que 7 sea un tramo de recta, coma, importante, menos X más 8, coma, y por último, por ejemplo, entre 7 y 12, 7 menor o igual que X menor o igual que 12, queremos que nos pinte una recta horizontal que valga 1. Bien,
Enter para que no nos la perdamos. Y aquí la tenemos, aquí tenemos nuestra función h. La función h vemos que está compuesta por 3 trozos, 1, 2 y 3. El primer trozo vemos que es una función exponencial, 2 a la x menos 4, está dibujada entre menos 8 y 3. El menos 8, el menor igual quiere decir que este sí que lo coge, aunque en realidad en el caso de GeoGebra con esto hay que trabajarlo aparte, pero no es el caso. Entre 3 y 7 tenemos el tramo de recta menos x más 8, este es un tramo de recta dependiente negativa. Y por último tenemos la recta horizontal, el tramo de recta, trozo de recta horizontal 1. Aquí está. Bien, esto es una recta, esto es una función que tiene 3 trozos. Ya hemos visto cómo se dibuja. Vamos a poner aquí los ejes para que veamos en dónde estamos metidos. Aquí lo tenemos, vemos dibujado en el plano XY, en el plano de la base. Aquí está. Aquí lo tenemos. Recordemos que eje X, eje Y y el vertical es el eje Z. Y ahora queremos construir una superficie de revolución con esta función a trozos. Bueno, pues vamos a ponernos a darle vueltas en el eje X, en el eje OX. Pues escribimos superficie, utilizamos este comando. ¿Cómo se llama nuestra curva? H, el ángulo 2π y la recta el eje X. Pues aquí tenemos lo que nos ha dado. Bien, era de esperar. El primer tramo nos va a dar una especie de copa y el segundo tramo nos da el tramo de la recta, ya sabíamos que nos iba a dar un cono, y este tramo, que era el primer segmento que nosotros hicimos, este tramo nos da un cilindro. Cilindro, cono y una copa. Y una vez más, quitamos los ejes, quitamos para ponerlo guapo, quitamos el plano, podemos hacer que no se vea la función. Vamos aquí a las propiedades de H, de D, se llama la superficie. En el color pues le podemos poner, no sé, un color malva, la ponemos total opacidad, y en el estilo recordemos que el grosor del trazo a 0 y en velocidad calidad. Pues aquí tenemos nuestra copa o nuestra figura. ¿De acuerdo? Con esto podremos realizar bastantes superficies de revolución. Queremos guardar este archivo. Vamos a archivo y le podemos o bien descargar o bien guardar. Si lo guardamos, nos lo va a guardar online en nuestra cuenta de GeoGebra, que es conveniente que ya la tengamos abierta. ¿De acuerdo? Pero, bueno, vamos a hacerlo. Le decimos guardar, le ponemos un título, función a trozos. Le damos a guardar, nos ha salido compartido, luego si vamos a nuestra cuenta lo tendremos, pero a mí me interesa descargarlo, que me es más cómodo, porque así ya puedo trabajar con él offline. Lo llamo función a trozos, le doy a guardar y aquí abajo se me está descargando. Pues a partir de ahí yo puedo trabajar con él.